Hace algunos días atrás meditaba en la vida de José, el soñador que está en la Biblia, aquel que fue vendido por sus hermanos, fue esclavo y después llegó a ser el segundo al mando de todo Egipto. Bueno, meditaba esta frase respecto a la vida de José. El sufrimiento que pasó José, el soñador, ¿fue la voluntad de Dios? ¿O el sufrimiento que pasó se adaptó a la voluntad de Dios? Y la diferencia entre estos dos conceptos era que en uno decimos, es que todo lo que malo que pasas es porque Dios así lo permite, es porque Dios lo quiere para llevarte a su voluntad. Ese es un punto de vista. El otro punto de vista, y es el que quiero hablar, está que lo malo que has pasado, no importa en lo que le hayas fallado, si Dios ha diseñado algo para tu vida o trataste de obedecer y te descarriaste y trataste de huir, te vas a unir a la voluntad de Dios. Y ahora, no quiero hablar así como qué es la voluntad de Dios, sino que quiero hablar en el sentido de repente al sufrimiento. Porque, no sé, yo creo que antes hablaba sobre la vida de José y es que él llegó a ser esclavo para llegar a la voluntad de Dios. Él llegó a ir a la cárcel porque de la cárcel pudo llegar a la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa si José nunca hubiera llegado a la cárcel, nunca hubiera llegado a ser esclavo, hubiera llegado a la voluntad de Dios? Y ahora, ¿por qué me pregunto esto? Porque si nos vamos al origen de cómo empezó todos los problemas en la vida de José, fue cuando Dios le da el sueño de que él iba a estar a cargo o iba a estar sobre encima de sus hermanos y sus papás. Y lo que hace José es revelar ese sueño. Pero hasta cierto punto yo me he puesto a preguntar, digo, ¿José realmente lo revelaba el sueño como por contar lo que soñó o realmente para tratar de, ¿cómo decirlo? Como que para tratar de verse por encima de sus hermanos o simplemente por presumido? Y yo realmente leo la historia de José y si lo leemos como cualquier otra persona que fue José, yo creo que había cierta presunción o José realmente quería presumir lo que estaba recibiendo en sueños. Y ahí viene mi pregunta. Por José presumir su sueño es que sus hermanos crean celos y lo venden y fingen su muerte con su papá por medio de que José había revelado su sueño. Mi pregunta era, así como una suposición, si José no hubiera revelado su sueño, probablemente sus hermanos no lo hubieran vendido y de algún motivo u otro José hubiera llegado a ser el segundo en el faraón. Y fíjate que yo más me voy por ese lado. Yo digo, realmente lo que José pasó de ser esclavo fue producto de sus acciones, fue producto de que él quiso presumir. Y si no lo hacía con esa intención, es lo que se ve. O sea, si tú te vas con tus hermanos, con tus papás, tu trabajo, me van a ascender de puesto ya mero. O sea, no lo estás diciendo como, o sea, no se interpreta como que lo dices en una manera agradable, sino que se ve algo como de presumir. Y por esa razón, fíjate que desde ese momento que él empezó de repente a presumir todo lo que Dios le había dado, es que empezaron sus problemas. Y por eso que otra vez regreso a la frase, el sufrimiento que pasó José era así como Dios quería que fuera su vida. O es que realmente lo que él hizo, lo que él habló, de repente no fue la voluntad de Dios que él lo hablara, pero por él hacerlo, tuvo que pasar sufrimiento. ¿Y cuántas veces yo me he puesto a pensar o he usado esta frase? ¿Por qué permites, Dios, que me pase esto? ¿Por qué permites, Dios, que pase este problema? ¿Por qué hace un par pues ya meses, no, como 2 meses, quería ir a un concierto? Era un evento en un estadio en Phoenix, Arizona. Y cuando voy a hacer la conexión para Phoenix, el vuelo me lo cancelan. Y me acuerdo que le pregunté a Dios, dije, Dios, ¿por qué permitiste que el vuelo se cancelara?
Y sabes una cosa, si nos respondemos así de fácil, ¿por qué permitiste que el vuelo se cancelara? Porque hay vuelos y cuando hay vuelos pueden haber cancelaciones. ¿Por qué permites que pase enfermedad? Porque tienes vida. Y en esta vida que tenemos, en este cuerpo, lamentablemente por causa del pecado, puede haber enfermedad. ¿Por qué permitiste que naciera en un gobierno, si de repente tu país donde vives tienen una mala administración, tienen una mala... Dios, ¿por qué permitiste que viviera aquí? Simplemente es el resultado de que años anteriores el país donde vivas ha tenido malas decisiones, han hecho malas negociaciones, como lo quieras ver, y el país está en la condición en la que está, en donde vives, por causa de una consecuencia. Consecuencias. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿por qué hay hambre? Por causa de una consecuencia. Entonces, fíjate bien, si lo vemos de este modo, la historia de José, el sufrimiento que pasó sí lo ayudó, pero como lo puse, el sufrimiento que pasó se adaptó a lo que Dios le había puesto para él. ¿Sabes? Hay una... Es que es como que dos partes, ¿verdad? Es como que, como te digo, la historia de José, como lo pasó, se ve que su sufrimiento lo llevó a la voluntad de Dios, pero también lo que trato de verlo del otro modo es que el sufrimiento se adaptó. Y fíjate lo que dice Juan 21:18, que de repente va a ir del otro lado de lo que quiero enseñar, pero déjame te lo comento. Esta historia es cuando Jesús es cuando Jesús reincorpora a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: Señor, te quiero, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y después de todo eso, cuando Pedro como que ya agarra la onda, versículo 18, esto es lo que Jesús le dice a Pedro, y qué fuerte. Le dice: Pedro, de veras te aseguro que cuando eras más joven, tú te vestías tú mismo y ibas a donde tú querías, pero ya cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto lo dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y punto. Wow. Aquí sí podemos ver que Jesús de cierto modo le revela de qué manera Pedro iba a glorificar a Dios con su muerte. Pero vemos que son casos específicos. Y fíjate que también vemos que es ¿cómo decirlo? Es el resultado de tomar el riesgo. O sea, es como decir, vas a ir al ejército, vas a ir a una guerra. La muerte es como te digo, pues, aunque se vea mal, aunque se vea raro decirlo así, pero la muerte es una opción si vas a ir a una guerra. Cuando la gente dice, ¿por qué permitió que Pablo, el apóstol de Jesús, el que hizo tantas cosas por la iglesia primitiva, por los gentiles, ¿por qué permitió Dios que Pablo muriera decapitado? Y si nos ponemos a pensar, ¿por qué Pablo murió decapitado? Porque Pablo se metió en una guerra. Pablo estaba dispuesto a dar su vida, y dar su vida no era una opción, era un requisito si te querías meter en contra de la ley. Si ahorita, imagínate que el gobierno prohíbe, o como en algunos lugares en Asia creo que está prohibido las iglesias, y tú buscas a Dios, estás yendo en contra del gobierno y literalmente estás arriesgando tu vida, pero ese es como que el requisito en ese caso. Y Pablo estaba dispuesto a dar su vida por el evangelio, y él conocía el requisito, conocía las consecuencias. ¿Y por qué murió? Por lo mismo, porque habían consecuencias. Y sabes, creo que para terminar este punto, porque en Romanos 8:28 dice: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con a su propósito,
porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser llamados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pocas palabras, dice prácticamente, si tú has creído en Cristo, has aceptado el sacrificio de Dios, has aceptado su amor y has comenzado a amar a Dios. Y dice que los que aman a Dios, Dios dispone todas las cosas para el bien. Para el bien. Eso prácticamente, ¿qué significa esto? Lo malo que pasó José, lo malo, porque fue un sufrimiento, pasó siendo esclavo a ir a la cárcel. ¿Y cuántos años? Imagínate así. Significa que Dios dispone esas circunstancias para adaptarlas a su voluntad, a algo bueno. Algo bueno. Aquí la segunda parte de repente sería, ¿no? ¿Por qué si estoy en Cristo ahora me vienen aflicciones? Y creo que la respuesta sería porque tenemos libre albedrío. Tenemos libre decisión. No todas las decisiones que tomamos son la voluntad de Dios. No todas las decisiones que tomamos las hacemos con un corazón tratando de agradar a Dios. Y no todas las decisiones que tomamos nos damos cuenta de las cosas que puedan pasar. Es como tomar un trabajo nuevo. Dices tú, un trabajo nuevo te va a dar más dinero o te va a dar más estrés. Dices tú, pues un trabajo te puede dar de las dos cosas. Un trabajo te puede dar aún más cosas. ¿Pero por qué? Porque es el libre albedrío, digamos, en el trabajo. Es que tú vas a trabajar, vas a dar tus horas, vas a manejar hasta el lugar. Eso quiere decir que en lo que manejas puede haber choque, puede haber tanta cosa. ¿Y qué? ¿Es culpa del trabajo? No. Es simplemente el libre albedrío. Es simplemente que así pueden pasar las cosas. Pero es como verlo de un modo, ¿cómo se dice? De un modo razonable, pero en medio de nuestra razón, en medio de nuestros errores, en medio de nuestro sufrimiento, Dios dice, yo dispongo todas las cosas para algo bueno. Así que de repente esto va a ir para una segunda parte que lo estaría compartiendo después. Así que Dios te bendiga y espero que te haya sido de bendición.